Si alguien te trata bien solo cuando necesita algo de ti, no te quiere, te está usando con una sonrisa. Y si cada vez que dices no, esa persona cambia contigo, ahí tienes una señal que no deberías justificar, porque una persona falsa no siempre llega a tu vida como enemiga. A veces llega saludándote bonito, a veces llega preguntando cómo estás, a veces llega diciendo que te aprecia, a veces llega riéndose contigo, acercándose a ti, haciéndote sentir que está de tu lado. Pero cuando miras con más calma, no está de tu lado, está cerca de ti y no es lo mismo. Estar cerca no significa querer bien. A veces alguien se queda cerca porque le sirves, porque le das atención, porque le das información, porque le das ayuda, porque le das acceso, porque contigo obtiene algo que no quiere perder y cuando ya no obtiene eso, cambia. Ahí se cae la máscara. No cuando te sonríe, no cuando te abraza, no cuando te dice palabras bonitas. Se cae cuando tú pones un límite, se cae cuando tú dices que no, se cae cuando ya no estás disponible, se cae cuando tú necesitas algo y esa persona ya no aparece igual. Esa es la señal. No te quiere como dice, te quiere mientras le conviene. Y si esto te hizo pensar en alguien, quédate, porque este episodio puede ahorrarte años de confusión. ¿Tú ya has sentido esto alguna vez? Alguien que te saluda bien, de frente, pero por dentro algo no te cuadra. Alguien que parece cercano pero no se siente limpio. Alguien que te habla bonito pero cuando te alejas un poco cambia. Alguien que aparece cuando necesita un favor, pero cuando necesitas apoyo se vuelve frío. Alguien que te trata con cariño cuando hay beneficio, pero te castiga con distancia cuando tú no haces lo que espera. Y lo peor es que al inicio tú no quieres verlo, porque aceptar que alguien finge quererte duele, más que aceptar que alguien no te quiere. Cuando alguien no te quiere y lo demuestra, por lo menos sabes dónde estás parado, pero cuando alguien finge cariño te deja atrapado en una zona rara. Una zona donde no sabes si estás siendo injusto o si estás despertando. No sabes si estás exagerando o si por fin estás mirando bien. No sabes si esa persona tuvo un mal día o si ese mal día solo dejó ver lo que normalmente oculta. Y entonces empiezas a justificar. Justificas el cambio de tono, justificas la frialdad, justificas la ausencia, justificas que te busque solo cuando necesita algo. Justificas que no esté cuando tú necesitas, justificas que se moleste cuando tú pones límites, justificas que te dé cariño cuando le conviene y distancia cuando tú dejas de servirle. Y mientras justificas, esa persona sigue entrando a tu vida como si tuviera derecho. Derecho a tu tiempo, derecho a tu energía, derecho a tus favores, derecho a tu confianza, derecho a saber cosas de ti, derecho a estar cerca aunque por dentro no te cuide. Esa es una de las formas más peligrosas de falsedad, porque no parece agresión, parece cercanía, parece educación, parece amistad, parece cariño, parece cuando miras el patrón y ya no parece tan bonito. Porque una persona que finge quererte no siempre te destruye de golpe, te confunde poco a poco, te da un poco de atención, luego se enfría, te busca con cariño, luego desaparece, te hace sentir importante, luego te trata como si fueras cualquier cosa. Y esa mezcla te atrapa, porque si todo fuera malo te irías rápido, pero como a veces hay momentos buenos, te quedas esperando que esa versión bonita vuelva. Te quedas esperando el mensaje, te quedas esperando la explicación, te quedas esperando que esta vez sí actúe con coherencia, te quedas esperando que esa persona vuelva a ser como al principio. Pero aquí viene algo que duele. A veces esa persona no cambió, a veces simplemente dejó de actuar con tanto cuidado. La señal principal de una persona falsa que finge quererte es esta. Su cariño cambia cuando ya no obtiene algo de ti. Cuando le sirves, aparece. Cuando le das atención, aparece. Cuando le resuelves algo, aparece.
Cuando le das información, aparece. Cuando le das tranquilidad, aparece. Cuando puede usar tu presencia, aparece. Pero cuando tú necesitas apoyo, ahí cambia. Cuando tú ya no puedes ayudar, cambia. Cuando tú pones un límite, cambia. Cuando tú decides, hoy no puedo, cambia. Cuando tú decides cuidarte, cambia. Y ese cambio no es cualquier cosa. Ese cambio es una revelación, porque el cariño real puede incomodarse, pero no te castiga por cuidarte. El cariño real puede no estar de acuerdo contigo, pero no te retira valor porque dijiste que no. El cariño real puede tener límites también, claro que sí, pero no usa fragilidad como castigo para que vuelvas a complacer. En cambio, la persona falsa usa el cariño como una entrada. Te trata bien para acercarse, te hace sentir confianza para obtener acceso, te da cercanía para que bajes la guardia, y cuando ya tiene ese lugar, empieza a usarlo. Por eso no debes medir una persona solo por cómo te trata. Cuando todo está fácil, mírala cuando no le das lo que quiere. Mírala cuando no le sigues el juego. Mírala cuando no estás disponible. Mírala cuando empiezas a ponerte primero. Mírala cuando tus decisiones ya no giran alrededor de su comodidad. Porque ahí aparece la verdad. Ahí hay personas que son amables mientras tienen ventaja, pero no son leales cuando pierden control. Hay personas que parecen quererte mientras tú les facilitas la vida, pero cuando tu vida empieza a exigirte cuidarte, esa persona se ofende. Y ahí tienes que hacer una pausa, porque si alguien solo te quiere cuando eres útil, no está amando tu presencia, está aprovechando tu función. Y tú no eres una función, no eres una herramienta, no eres un recurso emocional. No eres el lugar donde alguien descarga su caos y luego desaparece. No eres la persona que debe estar disponible para todo el mundo mientras nadie se pregunta si tú también estás cansado. Y aquí empieza la claridad, porque muchas veces no nos destruye la falta de amor, nos destruye confundir interés con cariño, nos destruye llamar amistad a una relación donde solo uno sostiene. Nos destruye llamar confianza a un vínculo donde tú das información y la otra persona guarda ventaja. Nos destruye seguir tratando como cercano a alguien que solo es amable cuando le conviene. Imagínate a alguien que siempre te escribe cuando necesita algo. Primero te saluda bonito, te pregunta cómo estás, te dice que se alegra de saber de ti, te manda un mensaje amable como si la conversación naciera del cariño. Pero esa parte dura poco, enseguida viene el favor. Necesita que le ayudes, necesita que le expliques algo, necesita que le prestes atención, necesita que escuches su problema, necesita que estés disponible, necesita que le resuelvas algo que probablemente ni siquiera intentó resolver solo. Y tú estás porque tú no estás actuando con malicia, tú ayudas, tú respondes, tú escuchas, tú apoyas, tú haces espacio aunque estés ocupado. Tú tratas de ser buena persona, pero un día eres tú quien necesita algo. No algo enorme, no algo imposible, solo una respuesta, un consejo, un gesto, un poco de presencia y un estoy aquí. Un te escucho, un ¿qué pasó? Y ahí esa persona se vuelve distinta. Tarda en responder, te responde seco, te deja en visto, te dice que está ocupada, te hace sentir que molestas, te contesta como si tu necesidad fuera una carga y entonces aparece la pregunta que duele. ¿Por qué cuando esa persona necesita algo, yo sí tengo que estar? Pero cuando yo necesito algo, desaparece. Esa pregunta no es drama, esa pregunta es claridad, porque ahí descubres que tal vez no había cariño, había conveniencia, había costumbre, había interés, había acceso. Y eso pasa mucho. En amistades, en trabajos, en familia, en relaciones, en grupos donde todos parecen llevarse bien, pero por debajo hay una comparación, competencia, envidia, doble cara y comentarios escondidos. La persona falsa no siempre te busca para destruirte. A veces te busca para tenerte cerca, para observarte, para saber qué haces,
para medir tus movimientos, para usar lo que dices, para conocer tus puntos débiles, para tener un lugar en tu vida sin una intención limpia. Y cuando tú no sabes leer eso, terminas dándole acceso a quien no debería estar tan cerca. Le cuentas tus planes, le cuentas tus problemas, le cuentas tus inseguridades, le cuentas lo que te duele, le cuentas lo que quieres lograr, le abres una puerta que esa persona quizás nunca habría merecido si hubiera mirado mejor el patrón. Y después, cuando descubres que esa persona no era tan real como parecía, no solo te duele la traición, te duele haberte dado material, te duele haber hablado con confianza, te duele haber sido transparente con alguien que no era transparente contigo. Yo esto no lo digo como una teoría bonita, lo digo porque lo he visto. Cuando trabajé en una empresa pública había personas que me saludaban bien de frente, me sonreían, me hablaban normal, se acercaban como si todo estuviera bien. Y si alguien veía eso desde afuera, podía pensar que había respeto, que había compañerismo, que había buena relación, pero por otras personas, por amigos verdaderos que en sí me aconsejaban, me fui enterando de que algunos compañeros hablaban de mí por detrás. Y eso te cambia la forma de mirar, porque no es lo mismo que alguien no te quiera y te lo demuestre. Eso, aunque duela, es claro. Lo más incómodo es cuando alguien te sonríe de frente, pero por detrás ya está hablando de ti. Ahí entiendes que no toda sonrisa es respeto, no todo saludo es cariño, no toda cercanía es lealtad, no toda persona amable te quiere bien. Y cuando me enteré de eso, empecé a repasar momentos. Saludos, conversaciones, gestos, palabras, miradas. Momentos donde tal vez yo pensé que había tranquilidad, pero por detrás estaba pasando otra cosa. Y la pregunta que aparece es fuerte. ¿Cuándo esta persona estaba siendo real? Porque eso es lo que más golpea. No solo lo que dijeron, no solo lo que hicieron, sino darte cuenta de que tú estabas actuando con sinceridad mientras otros estaban actuando con doble cara. Tú saludabas normal, tú compartías normal, tú pensabas que había respeto, tú no estabas imaginando una guerra escondida, pero otras personas sí, estaban moviéndose de otra manera. Y ahí aprendí algo que me quedó marcado. El cariño real también se demuestra cuando tú no estás presente. No solo cuando te miran a la cara, no solo cuando te saludan, no solo cuando te hablan bonito. También se demuestra en cómo hablan de ti cuando no puedes defenderte, en cómo cuidan tu nombre cuando no estás, en si se prestan para destruir tu imagen o si ponen un límite. En sí se ríen cuando alguien te rebaja o si tienen dignidad de no participar, porque cualquiera puede sonreír de frente, pero no cualquiera tiene lealtad cuando tú no estás mirando. Y esa es una señal que no miente. Cuando una persona te quiere bien, no necesita que estés presente para respetarte, no necesita que la estés viendo para cuidar tu nombre, no necesita quedar bien contigo para actuar con decencia. Pero una persona falsa funciona distinto. Te da una cara cuando estás delante y otra cuando no estás. Te habla con educación en público, pero puede destruirte en privado. Te saluda con una sonrisa, pero puede alimentar comentarios que dañan tu imagen. Y eso no es un error pequeño. Eso revela carácter. Porque la lealtad no se mide solo cuando alguien te mira. La lealtad se mide cuando tiene la oportunidad de traicionarte y decide no hacerlo. El problema es que si ignoras esta señal no se queda pequeña, crece. Primero sientes una incomodidad, luego la justificas, luego empiezas a dudar de ti, luego cuidas más de lo que dices, luego dejas de hablar con naturalidad, luego empiezas a sentir que esa persona puede usar cualquier cosa en tu contra. Luego ya no sabes si puedes confiar, luego ya no sabes si esa persona está contigo o solo está cerca. Y poco a poco una relación que parecía tranquila empieza a sentirse pesada. Te vuelves más cuidadoso,
más cerrado, más tenso, pero no porque tú seas frío, sino porque algo dentro de ti ya entendió que esa relación no es segura. Y esto es importante. Una persona falsa no necesita hacerte daño todos los días, solo necesita confundirte lo suficiente para que no te vayas. Te da momentos buenos, te da palabras bonitas, te da gestos agradables, te da algo de atención, pero no te da paz. Y cuando alguien te da atención, pero no te da paz, tienes que mirar mejor, porque hay personas que te dan pequeñas dosis de cariño para mantenerte disponible, pero nunca te dan una lealtad completa. Nunca te dan una presencia real, nunca te dan una seguridad limpia. Y entonces tú te quedas atrapado en la esperanza, esperando que vuelva la versión amable, esperando que una persona cambie, esperando que esta vez sí esté, esperando que esta vez sí te valore, esperando que esta vez sí te defienda, esperando que esta vez sí actúe con coherencia. Pero una señal repetida no es una confusión, es un patrón. Y cuando el patrón se repite, la vida ya no te está pidiendo paciencia. Te está pidiendo lectura. Te está pidiendo claridad. Te está pidiendo que dejes de regalar acceso a quien no ha demostrado intención limpia contigo. Porque mientras tú sigas justificando, esa persona sigue teniendo entrada. Y mientras siga teniendo entrada, puedes seguir usando tu buena intención como puerta abierta. Puedes seguir entrando cuando necesita algo. Puedes seguir saliendo cuando tú necesitas algo. Puedes seguir hablando bonito cuando le conviene. Puedes seguir enfriándose cuando pones límites. Puedes seguir usando tu necesidad de creer en la gente como una forma de mantenerte disponible. Y ahí es donde tienes que despertar, porque la buena intención sin filtro se vuelve exposición, la confianza sin observación se vuelve riesgo, y la lealtad entregada a alguien no la merece, se vuelve desgaste. No se trata de volverte malo, se trata de dejar de ser ingenuo con personas que ya te mostraron el patrón. Aquí viene la verdad incómoda. A veces no te duele perder a esa persona, te duele aceptar que nunca fue quien tú creíste. Eso es lo que rompe por dentro, porque tú no solo confiabas en esa persona, tú confiabas en la versión que había construido esa persona, la persona amable, la persona cercana, la persona que parecía estar de tu lado, la persona que parecía alegrarse por ti, la persona que parecía quererte. Pero cuando aparece el patrón, esa imagen se cae. Y cuando se cae, duele. Porque tienes que aceptar que tal vez no estabas viendo a la persona real, estabas viendo la parte que esa persona necesitaba mostrarte para conservar acceso a ti. Eso golpea el orgullo, golpea la confianza, golpea la memoria, porque empiezas a mirar hacia atrás y dices, ¿cuántas veces confundí educación con cariño? ¿Cuántas veces confundí cercanía con lealtad? ¿Cuántas veces confundí palabras bonitas con intención limpia? ¿Cuántas veces defendí a alguien que quizás nunca me defendió? ¿Cuántas veces llamé amigo a alguien que solo era amable cuando te convenía? Y esa última pregunta duele bastante, porque cuando alguien finge quererte, no solo te engaña con su conducta, también te hace dudar de tu propio criterio. Te preguntas, ¿cómo no lo viste? Te preguntas, ¿por qué confiaste? Te preguntas, ¿por qué contaste cosas? Te preguntas, ¿por qué abriste la puerta? Te preguntas por qué no te protegiste antes. Pero escucha esto. Que alguien haya fingido quererte no significa que tú fuiste débil. Significa que esa persona supo usar una máscara. Y una máscara está hecha para parecer real. El error no fue haber tenido buena intención. El error sería seguir ignorando la señal después de verla. Ahí sí. Ahí ya no sería inocencia. Ahí sería abandono propio. Porque una cosa es no saber, otra cosa es saber y seguir entregándote igual. Una cosa es confiar antes de tener pruebas, otra cosa es seguir confiando cuando el patrón ya se repitió.
Una cosa es ser buena persona, otra cosa es permitir que tu bondad se convierta en permiso para que otros entren, usen y salgan cuando quieran. Y esa diferencia cambia todo. No tienes que odiar a nadie para protegerte. No tienes que vengarte para recuperar poder. No tienes que destruir la imagen de alguien para aceptar lo que viste. Solo tienes que dejar de negociar con una versión que ya se rompió. Porque cuando la señal aparece, la pregunta ya no es si esta persona te quiere como dice. La pregunta es si tú quieres lo suficiente para dejar de justificar lo que ya entendiste. Entonces, ¿qué haces cuando empiezas a ver esta señal? No explotes, no acuses de inmediato, no corras a reclamar sin ordenar lo que estás viendo. Porque muchas veces, si confrontas demasiado rápido, la persona falsa cambia de actuación, se victimiza, te dice que exageras, te acusa de desconfiado, te hace sentir culpable, te pide pruebas imposibles o cambia por unos días para que tú vuelvas a dudar. Por eso, antes de confrontar, observa el patrón, no una acción suelta, no un día raro, no una frase aislada, el patrón. Pregúntate, ¿esa persona aparece también cuando yo necesito algo? ¿Respeta mis límites? ¿Me trata bien cuando no obtiene beneficio? ¿Se alegra cuando avanzo? ¿Cuida mi nombre cuando no estoy? ¿Puedo decirle que no sin que cambie conmigo? ¿Puedo ser honesto sin sentir que luego usará eso en mí? ¿Puedo estar tranquilo después de hablar con esa persona? Estas preguntas te dan claridad. Después pon un límite pequeño. Algo simple. No puedo ayudarte con eso hoy. Prefiero no hablar de este tema. Necesito pensarlo. No me siento cómodo con ese comentario. Hoy necesito descansar. No puedo estar disponible para eso. Y mira la reacción, porque el límite es una prueba de realidad. No para manipular, no para juzgar, no para provocar, sino para ver si esa relación puede sostener respeto cuando tú dejas de complacer. Una persona sana puede incomodarse, pero no debería castigarte. Una persona sana puede no estar de acuerdo, pero no debería intentar hacerte sentir culpable por cuidarte. Una persona sana puede necesitar hablar, pero no debería usar tu límite como excusa para despreciarte. En cambio, una persona falsa suele mostrar otra cara cuando pierde acceso. Se enfría, se victimiza, te lanza indirectas, te ignora, te hace sentir culpable, te trata como si tú fueras el problema por simplemente cuidarte. Y ahí ya tienes información. Luego reduce acceso. No cuentes todo, no expliques de más, no entregues información sensible. No compartas tus planes con cualquiera, no le des a una persona falsa el mapa completo de tu vida, porque una persona falsa puede usar tu confianza como material, puede usar lo que le contaste para comentarlo, puede usar tus debilidades para minimizarte, puede usar tus planes para competir contigo, puede usar tu vulnerabilidad para tener poder. Y por eso el objetivo no es volverte frío, el objetivo es volverte selectivo, no cerrado, selectivo, no paranoico, consciente, no amargado, claro, porque hay una gran diferencia entre desconfiar de todos y aprender a filtrar mejor. La persona que te vive desde el miedo ve enemigos en todos lados. La persona que vive desde la claridad reconoce patrones. La persona que vive desde el miedo acusa sin mirar. La persona que vive desde la claridad observa antes de entregar. La persona que vive desde el miedo se encierra. La persona que vive desde la claridad decide a quién le abre la puerta. Y este mundo, señales que no mienten, no nace para que vivas con miedo. Nace para que no vuelvas a llamar cariño a lo que en realidad era convivencia. Si este tipo de análisis te ayuda a mirar mejor tus relaciones, suscríbete al canal, porque en este mundo vamos a ir señal por señal sin adornar lo que duele, pero también sin caer en paranoia. Cuando ya viste que alguien finge quererte, no siempre necesitas hacer una gran confrontación. A veces la confrontación solo le da tiempo para actuar mejor, para negarlo, para hacerte sentir exagerado,
para cambiar la historia, para ponerte como víctima, para decirte que tú entendiste mal, para usar tus palabras en tu contra, para convertir tu reclamo en una prueba de que supuestamente tú eres el problema. Por eso, antes de confrontar, ordena tu posición primero. Deja de darle acceso completo. Segundo, deja de justificar cada cambio de actitud. Tercero, deja de contarle cosas profundas a alguien que no ha demostrado respeto. Cuarto, mira si la relación sobrevive cuando tú pones límites, porque muchas relaciones falsas solo existen mientras tú das, mientras tú ayudas, mientras tú estás disponible, mientras tú escuchas, mientras tú callas, mientras tú permites, mientras tú no haces preguntas, mientras tú no incomodas, mientras tú sigues actuando como si no hubieras visto nada. Pero cuando tú cambias la dinámica, esa persona se revela. Y si alguien se molesta porque tú te cuidas, cuidado. Tal vez no está defendiendo el cariño, está defendiendo el acceso que tenía a ti. Quédate con esta frase. A veces no se molestan porque cambiaste, se molestan porque ya no pueden usarte igual. Y cuando entiendes esto, recuperas poder. No necesitas odiar, no necesitas vengarte, no necesitas explicar demasiado. Solo necesitas dejar de alimentar una relación que te estaba drenando, porque hay personas que no se van de tu vida porque te quieran, se quedan porque todavía les conviene estar cerca. Y cuando tú les quitas el beneficio, ellas mismas muestran lo que realmente sentían. Tal vez dejan de escribir, tal vez se enfrían, tal vez empiezan a hablar de ti, tal vez te llaman ingrato, tal vez dicen que cambiaste, tal vez intentan hacerte sentir culpable. Pero no confundas tu reacción con una prueba de amor. Muchas veces es una reacción de pérdida de control, porque cuando alguien estaba acostumbrado a tener acceso libre a ti, tu límite se siente como una ofensa. Pero tu límite no es una ofensa. Tu límite es una puerta. Tú decides quién entra. Tú decides cuándo cuentas. Tú decides cuándo das. Tú decides cuánto permites. Tú decides si sigues entregando energía a alguien que solo aparece cuando necesita algo. Y eso no es egoísmo. Eso es dignidad. Entonces la señal de que una persona falsa finge quererte no es solo que un día actúe raro. La señal es el patrón. Te busca cuando necesitas algo. Se aleja cuando tú necesitas apoyo. Te trata bien cuando le conviene. Se enfría cuando pones límites. Te sonríe de frente, pero no cuida tu nombre cuando no estás. Te da cariño suficiente para confundirte, pero no respeto suficiente para darte paz. Y cuando eso se repite, ya no estás frente a una duda, estás frente a una señal que no deberías ignorar, porque ignorarla tiene un costo. Te vuelve disponible para quien no te cuida, te vuelve abierto con quien no te respeta, te vuelve leal con quien tal vez no quería ser leal contigo. Te vuelve paciente con quien solo se aprovecha de tu paciencia. Te vuelve comprensivo con quien usa tu comprensión como permiso. Y poco a poco terminas entregando tu energía a alguien que solo estaba actuando. Por eso hoy quiero dejar esta pregunta en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te trató bien solo cuando le convenía? Respóndelo abajo, porque muchas personas necesitan leer que no fueron las únicas que pasaron por eso. Y si este episodio te hizo pensar en alguien, no corras a explotar. Observa, mira el patrón, mira cómo reacciona cuando dices que no. Mira cómo habla de ti cuando no estás. Mira si aparece cuando tú necesitas algo. Mira si su cariño sobrevive cuando deja de obtener beneficio, porque una persona falsa puede fingir palabras, puede fingir cercanía, puede fingir alegría, puede fingir apoyo, pero no puede fingir coherencia para siempre. Tarde o temprano se cansa, tarde o temprano se revela, tarde o temprano su reacción ante tus límites muestra lo que su sonrisa escondía. Y ahora viene algo importante, porque cuando una persona falsa ya no puede sostener la máscara del cariño, aparece la siguiente señal.
Empieza a perderte el respeto, pero no siempre lo hace con insultos, no siempre te grita, no siempre te ataca de frente. A veces empieza con bromas pequeñas, con interrupciones, con comentarios disfrazados, con silencios que castigan, con gestos mínimos que te hacen sentir menos, con formas sutiles de probar hasta dónde puede cruzar la línea. Y ahí muchas personas se quedan demasiado tiempo porque no saben reconocer cuando el respeto ya se empezó a romper. Eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Y ya no te respeta la señal que lo delata. Episodio 2, porque una persona falsa primero finge quererte, pero cuando siente que todavía tiene acceso a ti, empieza a probar hasta dónde puede cruzar la línea. Y si no ves esa señal a tiempo, lo que hoy parece una incomodidad pequeña, mañana puede convertirse en una pérdida total de dignidad. Así que vence el caos, despierta tu fuerza. Nos vemos en el próximo episodio. Recuérdalo, soy Andrés FD.